Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que les aseguro los dejará totalmente pegados a la pantalla, porque vamos a desgranar un momento que, créanme, ha dado mucho de qué hablar. El título lo dice todo, Ozge lo vio y no podía creerlo. La reacción de Serkan te dejará sin aliento. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en ese instante crucial, esa escena que ha provocado un torbellino de emociones entre los fans. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Este es el momento perfecto para darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido que les apasione. Prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que definen una historia, que cambian el rumbo de las relaciones y que, sinceramente, nos hacen suspirar, gritar y, por qué no decirlo, sentir un poquito de esa adrenalina que solo las buenas narrativas pueden provocarnos. Estamos hablando de esa escena tan comentada, tan esperada y tan impactante. Como saben, en nuestra serie Ozge y Serkan han pasado por tantas cosas, tantos malentendidos, tantos momentos de tensión, que cada interacción entre ellos es analizada con lupa. Pero esta vez algo fue diferente. Algo que Ozge presenció, algo que la dejó completamente incrédula. Y la reacción de Serkan, bueno, eso es lo que vamos a desentrañar. Imaginen la escena, Ozge con el corazón en un puño, se encuentra con una imagen, una situación, una verdad que nunca imaginó presenciar. Algo que rompe todas sus expectativas, que la descoloca por completo. ¿Qué pudo haber sido? ¿Un secreto revelado? ¿Una traición inesperada? ¿Una muestra de afecto que la deja sin palabras? El título insinúa una sorpresa mayúscula, algo que Ozge no podía procesar. Y aquí es donde entra en juego Serkan. Su reacción es la clave, el detonante que nos va a hacer vibrar. ¿Fue una reacción de sorpresa, de arrepentimiento, de furia contenida, o quizás algo completamente inesperado? Vamos a analizar paso a paso, emoción por emoción, lo que creemos que ocurrió. El título sugiere que la reacción de Serkan es algo que nos dejará sin aliento. Esto implica que no es una reacción común, no es una respuesta predecible. Podría ser una confesión sincera, un acto de valentía, o quizás una demostración de vulnerabilidad que jamás habíamos visto en él. Pensemos en las dinámicas que hemos visto hasta ahora. Serkan, a menudo presentado como un hombre reservado, orgulloso, quizás con dificultades para expresar sus sentimientos abiertamente, pero con un corazón que late fuerte por Ozge. Si Ozge lo vio en una situación comprometedora, ¿cómo reaccionaría Serkan al ser descubierto? Podemos especular varias posibilidades. Quizás Ozge lo ve en un acto de sacrificio, haciendo algo extraordinario por alguien más, y él, al ser descubierto, se siente avergonzado o expuesto. O tal vez Ozge lo ve en un momento de profunda tristeza, lidiando con sus propios demonios, y su reacción al ser visto es de vulnerabilidad total. Otra opción sería que Ozge lo viera interactuando con alguien del pasado, alguien que representara un antiguo amor o una rivalidad, y la reacción de Serkan al verse descubierto sería una mezcla de sorpresa y quizás una urgencia por explicar la situación. La frase "no podía creerlo" nos dice mucho sobre el estado emocional de Ozge. Significa que lo que vio estaba muy lejos de lo que ella pensaba, de lo que esperaba de él o de la situación en la que se encontraban. Esto podría ser algo relacionado con una mentira descubierta, una doble vida, o incluso un malentendido monumental que la lleva a una conclusión errónea. Y aquí es donde la reacción de Serkan se vuelve crucial. Si Ozge está conmocionada, ¿cómo reacciona él ante el shock de ella? ¿Intenta justificar sus acciones, o se enfrenta a la verdad con una honestidad brutal? Consideremos el impacto que esto tendría en su relación. Una escena así podría ser el punto de inflexión. Podría ser el catalizador para una reconciliación profunda, o para una separación dolorosa. La forma en que Serkan maneje esa confrontación, esa exposición, será lo que determine el futuro. ¿Demostrará un cambio real, una evolución en su personaje? ¿O se aferrará a sus viejas costumbres, a su orgullo herido? La anticipación de su reacción es lo que nos mantiene expectantes. Pensemos en las características de Serkan que conocemos. Si es un hombre de acción, quizás su reacción sea impulsiva, protectiva, o incluso una negación inicial. Si es un hombre calculador, quizás intente manipular la situación a su favor.
Pero si es un hombre enamorado, como muchos de nosotros sospechamos, su reacción podría ser una de desesperación, de anhelo por recuperar la confianza perdida, de querer explicar su verdad a toda costa. ¿Y Ozge cómo procesa lo que ve? Entra en pánico, se enfada, se decepciona, o quizás siente una punza. Da de compasión. Su incredulidad inicial podría dar paso a una confrontación directa, o a un silencio cargado de significado. El título nos dice que ella lo vio, lo que implica una observación directa sin intermediarios. Esto hace que la situación sea aún más íntima y personal. Ahora pongamos toda esta información en el contexto de un vídeo. Queremos que nuestros espectadores se sientan parte de la conversación. Queremos que imaginen la escena con nosotros. Podemos usar recursos visuales para recrear el ambiente, la tensión, las expresiones. Podríamos incluso incluir fragmentos de la serie o usar imágenes que evoquen ese tipo de emociones. El guión debe fluir de manera natural, como si estuviéramos charlando con amigos sobre nuestra serie favorita. Usaríamos preguntas retóricas para involucrar a la audiencia. ¿Se imaginan la cara de Ozge? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que Serkan está realmente enamorado o solo juega con sus sentimientos? Este tipo de interacciones hacen que el espectador se sienta parte de una comunidad, de un debate. Y luego llegamos al clímax, la reacción de Serkan. Aquí es donde debemos ser más descriptivos. Si su reacción fue silenciosa, podemos describir el peso de ese silencio, la intensidad de su mirada. Si fue verbal, debemos imaginar las palabras que usó, el tono, la emoción detrás de ellas. Si fue un acto, debemos describir la acción en sí y el impacto que tuvo en Ozge y en el espectador. Por ejemplo, si Serkan al ser visto por Ozge no huye, no se esconde, sino que la mira directamente a los ojos con una mezcla de resignación y determinación, y luego con una voz apenas audible pero cargada de sinceridad, dice algo como, no es lo que parece, Ozge. Déjame explicarte, eso sería un giro interesante. Su vulnerabilidad repentina, su disposición a explicarse en lugar de a defenderse, sería algo que a Ozge, y a nosotros, nos haría detenernos y replantearnos todo. O quizás, la escena es completamente diferente. Quizás Ozge lo ve en una situación de peligro intentando proteger a alguien, y su reacción al ser visto es de rabia porque ella está en riesgo, pero al mismo tiempo, de orgullo por su valentía. Y él, al darse cuenta de que ella lo ha visto, en lugar de ocultar su acto heroico, se acerca a ella, la mira con una ternura recién descubierta y le dice, siempre te protegeré, Ozge. Siempre. Esa podría ser la reacción que nos dejaría sin aliento, esa revelación de un amor tan profundo que lo impulsa a la acción. Lo importante es mantener el misterio y la emoción hasta el final, y luego, al desvelar la posible reacción, ofrecer una interpretación que resuene con los fans. El título es una promesa, la reacción de Serkan te dejará sin aliento. Debemos cumplir esa promesa, explicando por qué esa reacción es tan impactante, tan conmovedora, tan decisiva. En resumen, este vídeo se trata de desmenuzar un momento crucial en la historia de Ozge y Serkan. Exploramos la sorpresa y la incredulidad de Ozge al presenciar algo inesperado, y nos adentramos en las posibles reacciones de Serkan, analizando cómo cada una de ellas podría impactar su relación. Desde la posibilidad de una confesión sincera hasta un acto de valentía inesperado, hemos recorrido los escenarios que podrían haber ocurrido, manteniendo siempre el foco en el impacto emocional y narrativo de la escena. Y ahora, hemos llegado al final de este análisis lleno de emociones. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los momentos más comentados de la serie. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la reacción de Serkan? ¿Qué creen que vio Ozge que la dejó sin palabras? Dejen todos sus comentarios y teorías abajo, porque sus opiniones son súper importantes para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo aquí. Antes de irnos les recuerdo lo que siempre decimos, si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante y entretenido, por favor, denle un gran like, compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de la serie y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando el contenido que aman. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.